Muy buenas. Bueno, si en la anterior sesión lo que veíamos era, digamos, terminábamos ya la fotosíntesis, terminábamos con el ciclo de Calvin y digamos que habíamos visto esta última etapa de la fotosíntesis, eso que se llama fase oscura, pero que estaría mal dicho fase oscura en realidad, porque no ocurre en la oscuridad solamente, sino que ocurre tanto de día como de noche. ¿Vale? Lo voy a decir mil veces, pero es importante recordarlo. Luego, que también se suele llamar también fase biosintética. El ciclo de Calvin es lo que ocurre en la fase biosintética. Muy bien, pues nosotros habíamos ido viendo todos estos procesos, estos tres procesos, ¿no? Que estaríamos viendo primero, en primer lugar, esta fase lumínica, en la cual, en esta fase lumínica, nosotros utilizábamos a partir del agua, ¿verdad? Nosotros podíamos ir marcando a partir del agua con algo de luz, ¿verdad? Con los fotones de la luz y al final con un aceptor de electrones que sería el NADP, lo que ocurriría es que esta molécula de agua liberaría un oxígeno, ¿verdad? Por aquí. Y entonces uno de los hidrógenos, vamos a intentar marcarlo, uno de los hidrógenos, ¿de acuerdo? Si los marcamos aquí, uno de los hidrógenos, por ejemplo, podríamos decir que está aquí, ¿verdad? Que está en el NADPH que hemos reducido. ¿A dónde irá el otro hidrógeno? Por verlo de una manera cuantitativa, ¿no? Con números. ¿A dónde irá el otro hidrógeno? Pues el otro hidrógeno va a ir aquí a la fotofosforilación, en la cual estamos hablando de una fotofosforilación acíclica. Recordamos que en realidad la fotofosforilación está unida completamente a la fase lumínica, simplemente la separamos para que se vean más claras. Aquí lo que está ocurriendo es que los protones, este protón que sobra, ¿verdad? Si teníamos dos hidrógenos, aquí lo que nos pasa es que digamos, uno lo hemos gastado aquí, el otro nos va sobrando y se nos quedaba en el espacio del tilacoide y se presentaba una diferencia de concentración con el estroma del cloroplasto. De manera que una ATP sintetasa podía acoplar el flujo de protones para formar ATP. De manera que al final lo que habíamos conseguido era formar también energía, que la teníamos aquí, ¿vale? Bueno, pues con el poder reductor que habíamos formado y con la energía que también habíamos formado, luego íbamos a ir al ciclo de Calvin. Entonces, en este ciclo de Calvin, lo que ocurre es que se fija CO2, de manera que esa es la fuente de carbono, se utiliza el poder reductor y se utiliza la energía. Para obtener, ¿qué obtenemos? Obtenemos una molécula de glucosa que luego puede pasar a fructosa y luego pasar a otro monosacárido, pero de manera general obtenemos una hexosa, que en este caso pues he puesto una glucosa. ¿Y qué obtenemos? Pues obtenemos los transportadores de electrones ya oxidados, que aquí me he equivocado con el número, voy a cambiarlo. No, es que he señalado mal. Nada, es que he señalado mal. Tendríamos aquí los 12 del transportador de electrones oxidado. Aquí estaría en su forma reducida, recordamos, porque tiene un hidrógeno, pero cuando suelta el hidrógeno se vuelve a su forma oxidada. Y luego también decíamos que teníamos ATP, que lo tenemos por aquí, ¿verdad? Simplemente. Ese ATP se habría roto en ADP y fósforo inorgánico. Simplemente. ¿Qué tendríamos nosotros que razonar de aquí para ir pensando en una fórmula global de la fotosíntesis? Bueno, que es una cosa que siempre os van a pedir, ¿vale? Siempre tenéis que saber una reacción global y los productos de las reacciones. Los productos los tenemos, por ejemplo, aquí en la parte derecha de cada reacción, pero también tenemos que saber la reacción global de todo el proceso de la fotosíntesis. Pues para eso tenemos que pensar que, bueno, este NADPH que habíamos formado en la fase lumínica, este NDPH lo vamos a gastar aquí en el ciclo de Calvin. Entonces, lo que es producto aquí es reactivo después, con lo cual esto podríamos quitarlo, porque al final se va a gastar. Lo que se genera, se gasta. Entonces, de manera global, no nos va a quedar NADPH porque lo hemos gastado
lo que hemos formado en el primer proceso lo gastamos en el tercer proceso. Entonces, si nosotros hiciésemos como una suma, esto lo habéis hecho alguna vez en química, que es hacer una, como digamos, para saber los reactivos y los productos, cuando están las reacciones acopladas, pues nosotros tenemos que restar los productos respecto a los reactivos. Esto seguro que lo habéis hecho en química. Entonces, nosotros, este NADPH que está en los productos, luego está en reactivos, con lo cual no lo vamos a tener luego al final del todo. Vale, ¿qué más? Nosotros, este ATP que hemos formado aquí, lo gastamos después también. Lo gastamos en el ciclo de Calvin, con lo cual no lo vamos a tener al final del todo. ¿De acuerdo? Por supuesto, nosotros, si lo que queremos es sacar una cosa global, por lo tanto, no vamos a tener en cuenta aspectos que se nos van, ¿no? El NADPH, este NADP vuelve aquí, ¿vale? Vuelve a ser reactivo, con lo cual si tenemos reactivo y producto, pues lo quitamos, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Si tenemos el ADP, que luego lo vamos a utilizar aquí, pues también lo quitamos, no nos interesa. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que está pasando? Pues que si os fijáis, nos vamos quedando con muy poquillas cosas. Decimos que a partir de agua, eso no lo hemos eliminado, más el CO2, ¿vale? Podríamos poner, ahora hacemos las cuentas, pero voy a poner solamente lo que hay de cada uno, más el CO2. Ya no tenemos más de reactivos. Bueno, y la luz, ¿no? Vamos a ponerla también. La luz siempre es necesaria. Y entonces, ¿qué formamos? Pues formamos una molécula de exosa, por ejemplo, pues vamos a poner esta, y obtenemos, además, medio de oxígeno que teníamos por ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, si nosotros cogemos este medio de oxígeno, pues ya va a corresponder al del agua. Respecto a los hidrógenos, si necesitamos 2 hidrógenos de producto, ¿vale? ¿Qué vamos a necesitar? Pues 6 moléculas de agua. 6 por 2, 12. Y además vamos a tener 6 de oxígeno, que son estos 6. Solo nos faltaría el carbono, que como tenemos 6 carbonos, le podemos poner esos 6 carbonos, ¿vale? Claro, ahora se me desajusta, como siempre pasa con estas reacciones, se me desajustaría el oxígeno. No hay problema, porque el oxígeno, yo podría decir que en vez de medio mol, vamos a calcular cuánto tendría que formarse. Estos 6 de oxígeno ya los teníamos aquí, ¿vale? Pues aquí tenemos 12 de oxígeno, 6 por 2, 12. Pero bueno, como es también molecular, pues le ponemos otras 6. Entonces, si os fijáis, ya sí que está totalmente ajustada. Esta es la reacción global. Lo demás, lo que no vemos aquí en la reacción global, lo tenemos como intermediarios que van pasando de un ciclo, o sea, en un ciclo de un estado a otro. Es decir, nosotros decíamos que el NADPH, que lo utilizábamos, al final pasaba a NADP, y el NADP, ¿vale? Lo voy a marcar a riesgo de que se líe, digamos, el dibujillo, pero bueno, el NADP se transforma, lo utilizamos aquí, este NADP se vuelve NADPH y este NADPH se vuelve NADP, con lo cual tenemos aquí un ciclo que por eso no lo vemos en la reacción global, porque está todo el rato cambiando. Y lo mismo le pasa al ATP. El ATP, tenemos aquí, por ejemplo, este ATP que se transforma en ADP más fósforo inorgánico, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, pero es que ese lo vamos a utilizar, voy a utilizar otro color para no liar demasiado. Pues esto lo vamos a utilizar aquí, con lo cual esto pasa luego a ATP y tal. ¿Veis cómo hay un ciclo? Con lo cual eso no aparece en la reacción global, porque está en el ciclo todo el rato reciclándose. En la reacción global tenemos esto, ¿vale? La podemos tener ajustada o sin ajustar. Si buscamos en internet tenemos distintas opciones, ¿vale? Aquí estaría lo lógico, pues como es muy fácil de ajustar, pues darla ajustada, ¿vale? A veces también le ponen que es necesaria la clorofila, lógicamente, necesitamos pigmentos para realizar la fotosíntesis. Con lo cual, de esta manera, tenemos la reacción global, que es lo que quería en esta mini sesión que tuviese muy, muy claro, porque es algo que puede caer facilísimamente, ¿vale? Si tenéis dudas, me las comentáis sobre los puntos concretos.
Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.